Puntos clave de las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a ir haciendo la diferenciación entre cada una de estas. Vamos a ver gonorrea y clamidia juntas, luego sífilis y chancroide juntas y finalmente herpes, linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal para después finalizar con el VPH, que va a ser la única que nos cause verrugas. Entonces vamos a empezar con gonorrea y clamidia. Una va a estar causada por Neisseria gonorrhoeae, que es un diplococo gram negativo que nos va a dar el signo microscópico clásico del grano de café, y el otro por Clamidia trachomatis, que es un bacilo también gram negativo. Ninguna de estas nos va a dar una úlcera, sino que nos van a dar manifestaciones uretrales, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que en cuanto a la clínica va a ser muy difícil diferenciar una de otra. Por lo tanto, el tratamiento que vamos a ver en unos momentos se da el tratamiento para los dos, porque es virtualmente imposible diferenciar entre una y otra. Entonces, la clínica en los hombres, en ambas, va a ser uretritis. ¿Y por qué se va a caracterizar esta uretritis? Por disuria con una secreción blanquecina de predominio matinal o de predominio matutino, ¿no? Y en el caso de las mujeres, nos va a dar EPI. Y bueno, enfermedad pélvica inflamatoria, y bueno, también nos puede dar una cervicitis, y la otra aumento en la descarga de volumen vaginal, descarga vaginal, perdón, y sangrado postcoital. Esta nos va a dar sangrado postcoital. Va a ser más común, según pues el simulador que yo hago, la epi por clamidia. Este es más común que la epi por gonorrea. Ambas son muy comunes y de hecho unas bibliografías refieren uno y otro, pero según el simulador que yo hago es clamidia la más común. Ahora, también en el caso de la gonorrea, en el caso de ya una patología diseminada, podemos tener fiebre y poliartralgia. Es importante también mencionarlo. El diagnóstico lo vamos a hacer en ambas con amplificación de ácidos nucleicos a través de la prueba NAT. Y bueno, en el caso de la gonorrea, podemos realizar cultivo en el medio de Thayer-Martin. El tratamiento. En el caso de la gonorrea vamos a dar ceftriaxona con acitromicina, que la acitromicina va a ser el tratamiento de elección de la clamidia. Por eso es que les digo que se dan ambos tratamientos al mismo tiempo. Y bueno, en el caso de encontrar una clamidia ya alta o con orquiepididimitis, podemos dar doxiciclina. Pasamos ahora a la sífilis, que bueno, la sífilis va a ser, bueno, aquí como les digo, la vamos a ver junto con el chancroide, porque se parecen mucho, solo que la clínica es muy diferencial entre ambas. Entonces, sífilis va a ser causada por Treponema pallidum, que va a ser una espiroqueta, y el chancroide va a ser por Haemophilus ducreyi. Ambas nos van a dar una úlcera única. La diferencia aquí va a ser que en el caso de la sífilis, bueno, esto solo en el de la primaria, nos va a dar una úlcera única, no dolorosa, que la vamos a conocer como chancro o úlcera dura y limpia. Y en el caso del chancroide de Haemophilus ducreyi nos va a dar una úlcera única que va a ser dolorosa, de fondo sucio, no es limpia como la sífilis, que va a ser necrótica, purulenta y con bordes mal definidos que sangra. Entonces esas son las principales diferencias clínicas. Y en el caso del chancroide nos vamos a referir a él como un chancro sucio, distinto a lo que vimos en sífilis, que es un chancro limpio. En la sífilis además tenemos otras dos etapas. La primaria únicamente es el chancro. Tenemos la etapa secundaria, en donde podemos identificar rash cutáneo en palmas y plantas, o también el cóndilo malata. Y por último, en la terciaria, en la fase terciaria, que ya ocurre muchos años después, identificamos principalmente la neurosífilis, que se va a caracterizar por las pupilas de Argyll-Robertson, que van a ser caracterizadas porque no se contraen al reflejo fotomotor, pero sí se contraen al reflejo de acomodación. El diagnóstico en el caso de sífilis va a ser con microscopía de campo oscuro, aunque este va a ser un método que solo podemos usar en caso de que encontremos el chancro. Si ya no estamos en ese, si ya estamos en una fase secundaria, podríamos pasar a realizar primero pruebas no treponémicas y después, en caso de que estas salgan positivas, las pruebas treponémicas, porque las no treponémicas van a ser de tamizaje. Entre las no treponémicas tenemos BDRL y RPR, y entre las que sí son treponémicas, FTA-ABS y también TPHA. Ahora, hay que saber también qué otras patologías o qué otras situaciones nos pueden dar una BDRL positiva. Y para eso tenemos la mnemotecnia del doctor García, BDRL. Entonces, B de virus, que puede ser el virus de Epstein-Barr o la varicela.
D de drogas, de fármacos, R de artritis reumatoide y L de lupus o de lepra. Importante también saber aquí que la sífilis o el virus, la bacteria, perdón, de la sífilis, el Treponema pallidum, no va a ser una bacteria cultivable, muy importante esto. Y en el caso del chancroide va a ser el diagnóstico a través del frotis. Y el tratamiento sí cambia entre estos dos agentes. En el caso de sífilis va a ser con penicilina G benzatínica, 2.4 millones de unidades. Y como alternativa tenemos la doxiciclina. Caso contrario a lo que ocurre en Haemophilus ducreyi o en chancroide, donde tenemos acitromicina de primera línea, ceftriaxona y ciprofloxacino. Ahora, muy importante aquí mencionar lo que es la reacción de Harish-Hersheimer. Esta va a ser una reacción que se produce 6 a 24 horas después del tratamiento y se va a producir, va a producir fiebre, rash cutáneo. Y esto es porque al momento de nosotros dar el tratamiento, destruimos las espiroquetas, pero estas espiroquetas al destruirse liberan toxinas que empiezan a tener estos efectos productores de la fiebre y del rash por la misma destrucción. Entonces, muy importante tener en cuenta la reacción o el fenómeno de Harish-Hersheimer. Y bueno, pasamos ahora a herpes linfogranuloma venéreo y granuloma inguinal, ¿no? Entonces, herpes va a ser causado por virus de herpes simple, linfogranuloma venéreo por Chlamydia trachomatis y bueno, el granuloma inguinal que también tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir haciendo las diferencias y también vamos a ir mencionando la sífilis y el chancroide, que también tienen pues relación aquí para ir haciendo los diferenciales, ¿no? Entonces, recordemos, sífilis y chancroide dan úlcera única. ¿Cuál de estas es la única que nos da úlcera única? Exacto, el linfogranuloma venéreo. Pero esta nos va a dar, además de la úlcera única, linfadenopatía inguinal como característica. Y esta úlcera va a desaparecer rápidamente y la vamos a conocer como bubón. El diagnóstico del linfogranuloma venéreo va a ser con serología y el tratamiento va a ser a través de doxiciclina, eritromicina y acitromicina. Entonces ya vimos las que dan una úlcera única. Pasamos a las que nos dan úlceras múltiples, que son herpes y granuloma inguinal. En el caso del herpes van a ser muchas úlceras, úlceras múltiples, pero que característicamente van a ser ardorosas, van a ser muy dolorosas, que va a provocar disuria, exudado uretral y pueden estar tanto en la boca como en los genitales. Y en el caso del granuloma inguinal tenemos múltiples pápulas, múltiples úlceras, ya lo dijimos, en el sitio de infección y aquí clásicamente esta no nos va a provocar ninguna linfadenopatía. Y estas úlceras también pueden ulcerarse y doler. El diagnóstico en el caso de sífilis, en el caso del herpes, lo vamos a hacer con sitio diagnóstico a través de la tinción de Zank. Y en el caso de nuestro granuloma inguinal, lo vamos a hacer a través de biopsia, donde podemos identificar los cuerpos de Donovan. El tratamiento de herpes, aciclovir o los derivados, ganciclovir, vanciclovir, etc. Y en el caso del granuloma inguinal, acitromicina, doxiciclina y ciprofloxacino. Y por último pasamos a BPH, que va a ser la única y este BPH no está enfocado hacia el carcinoma cervicouterino. Ese tema lo vimos en un video de ginecología. Aquí vamos a enfocarnos en el BPH productor de verrugas. Y los principales van a ser 6 y 11, no confundir con 16 y 18, que son los principales productores de cáncer. 6 y 11 van a ser los principales productores de verrugas. Y estas verrugas, 2/3 van a causar prurito y también pueden provocar mal olor. El diagnóstico es clínico o podemos hacer la prueba del ácido acético y el tratamiento va a ser tópico a través de podofilina, imiquimod o ácido bicloacético. Y eso sería todo en cuanto a las infecciones o enfermedades de transmisión sexual. De este lado queda el apunte. Nada más lo dejo limpiecito. Ay, no. No tan limpiecito, ¿no? De este lado queda el apunte. Nada más le voy a limpiar estas partes de aquí para que les quede limpiecito. Listo. Eso sería todo. Aquí queda el cuadro y sería todo. Muchas gracias.